Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes un día sábado para exhortar el mensaje de nuestro Señor, para edificarnos, para alentarnos. Y gracias al Espíritu Santo que nos ilumina, esperando que Él nos apoye, ¿cierto?, nuestra predicación. Dios los bendiga grandemente. Gracias por compartir los programas. Y vamos a ir de inmediato a la palabra del Señor. Se encuentra en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Y dice de esta manera: Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, vamos a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Amados, esta carta de Pablo a los tesalonicenses es para clarificar la confusión acerca de la venida del Señor. Amado, por muchos años, ya mucho tiempo se predica, ¿cierto?, la venida de nuestro Señor, la venida de Jesucristo. Muchos lo tienen por tardanza, la venida del Señor. Y cuando venga el Señor, amados, es que Jesucristo va a volver a purificar la tierra, a purificar la humanidad del pecado. Ya nosotros vemos que el Espíritu Santo está haciendo su obra, ¿cierto?, en medio de nosotros, en medio de una humanidad que está totalmente desviada, se puede decir, pero el Espíritu Santo está trabajando y está, a través de su palabra, ¿cierto?, se está alcanzando gente para Cristo, para el Señor. La tierra será purificada completamente en el tiempo de la segunda venida del Señor. Ya no existirá el pecado. Simplemente cuando Jesús venga, va a venir con poder y con gran gloria. Ese es el momento de los que los inicuos serán destruidos. Esos inicuos que no tienen equidad o que son injustos. Si ponemos un ejemplo, las guerras son todas crueles, son inicuas, son injustas. Entonces, serán destruidos. Todo lo que sea corrupto, todo lo que sea malo será quemado y la tierra será purificada. Por lo tanto, en el sentido de que el día del Señor está cerca, cuando Pablo le habla a los tesalonicenses, nadie sabe con exactitud cuándo el Salvador vendrá nuevamente. Jesús dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, los cielos, sino solo el Padre. Pero hay muchos burladores, malhechores, ¿cierto?, que vendrá un tiempo donde gran parte de la gente no creerá, ya no creerá. Y de hecho ya no cree. Hay mucha gente que no cree en la venida del Señor. Y hay muchos burladores, ¿cierto?, que hablan que solamente se predique lo que a la gente le gusta, lo que la gente quiere oír. Pero en nuestro periodo particular, por el hecho de que constituye los últimos días,
anteceden al retorno de Jesucristo a la tierra. ¿Qué es lo que está pasando? Que Satanás está haciendo un esfuerzo final para apartar a los hombres de Dios, porque ellos ya tienen su tiempo contado. Por lo tanto, están haciendo un esfuerzo para apartar. ¿A quiénes va a apartar? A los incautos, aquellos que no tienen la presencia, aquellos que no escudriñan la palabra del Señor. El Espíritu Santo a nosotros nos ayuda, nos da fuerza, nos da ánimo, y para mantener el gozo del Señor en nuestra vida, para mantener la paz, la tranquilidad. Pablo le decía a los tesalonicenses, le decía: vosotros sois nuestra gloria y vuestro gozo. Entonces, lo que Pablo hacía a los tesalonicenses es fortalecerlo en su fe y darle esta seguridad de que Cristo iba a regresar. Entonces, amados, los conversos son la gloria y el gozo de los misioneros. Como Pablo decía: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Para él, para Pablo, no era importante el dinero. Pablo no era el dinero. No era importante el prestigio y la fama para él, sino los nuevos creyentes, cuyas vidas fueron cambiadas por Dios por medio de la predicación del Evangelio. Vosotros sois vuestra gloria, le decía, vosotros sois vuestra gloria. Para nosotros, los predicadores, lo más importante, amados, amada iglesia, es predicar el Evangelio para alcanzar todas las almas que se puedan para el Señor. No importa, amado, amada iglesia, no importa el ministerio que le haya dado Dios a usted. Su mayor gozo deberían ser aquellos que creen en Cristo y crecen en Él. Aquellos que están creciendo en la palabra del Señor. Por eso, en su oración de Pablo, él decía: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Afirmados vuestros corazones en la santidad de Dios Padre. La santidad, amado, cuando el escritor a los hebreos dice: sin santidad nadie verá a Dios, le estaba diciendo a los hebreos, ¿cierto? Pero esa palabra, así como a ellos, también a nosotros nos habla que sin santidad nadie verá a Dios. La santidad es la santidad progresiva, pero teniendo primeramente la presencia del Espíritu en su corazón, en su vida. Y eso va a un caminar en el Señor, para que sean afirmados vuestros corazones, para afirmar el corazón. Para eso él le hablaba de esta venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Por lo tanto, por eso que Pablo decía que el Señor haga crecer y abundar en amor unos con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para vosotros. Ese es el propósito de Pablo. En su oración lo hacía para dirigir nuestro camino, que el Señor pueda dirigir nuestro camino. Y eso tiene que ser el anhelo de todos, fortalecernos en la fe, para la seguridad del regreso de Cristo. Si han pasado 2000 años atrás de que la venida de Cristo ha sido anunciada, ¿cierto? Y hasta el día de hoy no ha venido, no sabemos la hora ni cuándo, porque Jesucristo lo dijo, pero sí nosotros tenemos que estar, ¿cierto?, en esta esperanza, cuando Él establezca su reino. Cuando hablamos del reino de Dios, su reino sí ha venido a nuestra tierra, ¿cierto? Cuando Jesucristo vino, cuando se despojó de su gloria, se hizo hombre. Su reino, su presencia está en este mundo, pero el pecado todavía existe. El pecado todavía está. El príncipe de este mundo todavía está haciendo cosas en contra de los hijos de Dios, en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios.
Por lo tanto, Él cuando venga a establecer su reino ya no existirá el pecado, ahora existe el pecado. Entonces, Cristo, cuando Él establezca su reino es a todos los creyentes, los que han muerto o los que estén vivos. Los muertos en Cristo son aquellos que Él va a establecer en su reino eterno, y los que estén vivos, ¿cierto?, serán arrebatados a los cielos y conformando una familia bajo su gobierno, el gobierno de Cristo, el gobierno del Redentor, el gobierno del Salvador, el que vino a salvar a este mundo a través de la predicación del Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio. Todos los creyentes de todas las épocas, de todas las historias, o sea, de las historias bíblicas del antepasado, del Antiguo Testamento hasta el tiempo de hoy, ¿cierto? Todas las épocas, incluyendo hasta la carta de los tesalonicenses que nosotros estamos leyendo, estarán con Cristo en su reino. Entonces Pablo siempre lo exhortaba en este reino eterno, el que el Señor estaba cerca, y el mismo Dios de paz, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que Él los santifique por completo. Entonces, el Dios de paz, este Yahshua HaMashiach, nuestro Señor, que viene a nuestra vida, Él es el que nos entrega esa paz y nos va santificando hasta la venida del Señor. Por eso Pablo a los tesalonicenses también decía, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Y eso es lo que nos da la fortaleza, amada iglesia. Eso es lo que Dios nos está hablando en esta noche, fortalecer la fe, tener esa seguridad de que Cristo viene, para que sean santificados por completo. Y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, la santificación, a la medida, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a ese varón perfecto. Cuando la Biblia habla de la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo, ¿cierto? Es porque Él es el perfecto. Yahshua es el perfecto, se refiere a una estatura espiritual y madurez. Jesús es el modelo ideal de un varón perfecto. Él fue sin pecado. Por lo tanto, si Él fue sin pecado, Él nos va dando, ¿cierto?, las herramientas para poder santificar nuestras vidas. Y esa no sea la palabra correcta, herramienta, sino que nos da la palabra. Nos da la palabra para que nosotros la guardemos en nuestro corazón. La santificación, amado, del cristiano hasta que haya alcanzado su plenitud, a esa medida de estatura. ¿Por qué lo que Dios quiere? Que siempre estemos preparados para su venida. Porque hay falsos maestros, amado. Amada iglesia que me escucha. Hay falsos maestros que en aquel entonces, amado, andaban diciendo que el día del juicio ya había llegado. Entonces muchos creyentes estaban esperando con expectación su vindicación y alivio de sufrimiento. Pero el día del juicio no había llegado aún. Porque otros hechos tendrían que ocurrir primero. Entonces, lo mismo que pasa hoy día, estamos en el principio de dolores, Pablo a los tesalonicenses le decía, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Él clarificaba esa confusión acerca de la venida del Señor. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. ¿Por qué decía estas palabras, Pablo? Porque habían falsas enseñanzas, que alguien había recibido una revelación divina
Entonces, así como en ese tiempo también hoy, amado, que muchos falsos maestros, falsos que predican, que tienen una revelación nueva. Ya no existen las revelaciones nuevas, amado. Ya están escritas todas las revelaciones. Entonces, por eso que Pablo le habla y dice ni por carta como si fuera nuestra. Porque alguien enseñaba algo como que se hubiese venido de Pablo, como que se lo había enseñado Pablo, como si lo hubiera escrito Pablo. Traían cartas que no eran de él. Por lo tanto, por eso dice estas palabras, ni por carta como si fuera nuestra. Entonces le aclaraba la confusión que ellos tenían. Porque alguien que destruía una carta supuestamente escrita por Pablo, por eso decía, nadie os engañe. Nadie nos engañe. Así como a ellos también nos dice a nosotros. Nadie nos engañe, porque no vendrá sin que venga la apostasía, este hombre malvado, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, está la apostasía. La apostasía, amado, no te dejará pensar, no te dejará ver, no te dejará hablar. ¿Por qué? Porque se ha manifestado el hombre de pecado. Y este hombre de pecado es que engaña con palabras vacías, con palabras vacías. Y por estas palabras vacías viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, la apostasía de aquel entonces y la apostasía de hoy en día es lo mismo, es lo mismo. El cual se opone, se exalta sobre todo lo que se llama Dios y objeto de culto. De manera que se sienta en el templo de Dios presentando como si fuera Dios. Son personas que, anticristo, amados, que se ponen detrás de un púlpito para predicar cosas que no son de Dios, que se oponen, que ellos quieren ser el objeto de culto, no Dios, para que ellos sean amados, no Dios, no ponen a Dios, no ponen la voluntad de Dios. Individuos que han epitomizado lo malo y han sido hostiles a todo lo que Cristo representa. Por eso el enemigo de Cristo, también Juan decía, hijitos, ya es el último tiempo. El anticristo viene. Entonces, amado, este anticristo significa que, como la palabra lo dice, anticristo, está en contra de Cristo, son contrarios a Cristo y se ponen en el lugar de Cristo, son sustitutos de Cristo. Ellos son los ungidos, ellos son los apóstoles, ellos son los que, si usted no está bajo ellos, ¿cierto? Usted no es de Dios. Entonces seducen a los cristianos, apartándolos de su fe, los apartan de la fe. Engañan a quienes, a los miembros que son más débiles. Esos miembros débiles, amados, son los que no están en la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nosotros nos edifica. La promulgación de la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, es la palabra de Dios. Debemos volver a la palabra de Dios, porque estas personas que engañan son personas débiles, alejándolos de Cristo. Alejándolos de Cristo. El libro de Proverbios tal vez lo expresa mejor. El Proverbio 10:2 dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia es la que libra la muerte. ¿Qué justicia te puede librar de la muerte? La justicia que da Dios, la justicia que da el Señor, la justicia que viene de parte de Dios, porque Él es justicia. Él lo justifica cuando tú lo aceptas a Él, no los tesoros de maldad.
Porque los tesoros de maldad, como dice Proverbios 2, no son de provecho, no son de provecho. Entonces el espíritu del anticristo, Juan también dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, este anticristo es el antagonista de Cristo. La palabra lo dice, anticristo. Los masones, la masonería son anticristianos, anticristo. Los luciferinos son anticristo. Ya de hecho nosotros vemos como en ese carnaval de Brasil ya se manifestaron los luciferinos, los que adoran a Satanás, abiertamente, en público. El nuevo orden mundial es luciferino, es anticristiano. La nueva era, la ONU, el comunismo, el ecumenismo, el terrorismo, todo esto son anticristianos, anticristo, antagonistas de Cristo. Entonces ya está previsto el fin de los tiempos. Están en acción los apóstatas que reniegan el cristianismo. De hecho, se han levantado iglesias luciferianas para adorar a Satanás. Entonces algunas personas creen todo lo que leen o escuchan. Y desafortunadamente, amada iglesia, muchos conceptos que se imprimen o enseñan no son verdaderos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los cristianos, los hijos del Señor? Hay que tener fe y no debemos ser incrédulos. De hecho, por eso que la palabra del Señor, Juan habla también para dar seguridad, para oponerse a la enseñanza. Debemos verificar cada mensaje que usted escucha, verificarlo a través de las Escrituras, a pesar de que la persona le diga, que afirme que es de Dios. Un hermano decía, esta gente es tan astuta, que imagínense Juan 3:16, no sé cómo llegan al diezmo, no sé cómo lo tergiversan tan bien, que llegan al diezmo, que el pecado de Caín y de Abel lo arreglan tan bien y llegan al diezmo. Entonces eso merece un aplauso porque tergiversan la palabra, la cambian muy fácil. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que estamos escuchando. Si el mensaje es realmente de Dios, será compatible con la enseñanza de Cristo. Amados, amada iglesia, este es el mensaje. Este es el mensaje del día del Señor, está cerca. No lo tenga por tardanza. No lo tenga por tardanza. Prepárese en la palabra. Por eso, cuando venga el Señor, vendrá con poder y con gran gloria. Todos los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal de su vida, se irán a la gloria de Dios. Pero será el momento de que los inicuos serán destruidos, los injustos serán destruidos. Por lo tanto, amado, en esta noche, este es el tiempo que tú tienes para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Si tú estás viviendo un problema, alguna necesidad, acepta a Cristo, acepta al Señor, acepta a Cristo. No sabemos la hora ni cuándo viene Cristo.
Eso es estar preparado. Eso es estar preparado, es tener a Cristo en tu vida diaria. Seguir la enseñanza del Señor a través de las Escrituras. Lo que Dios te está diciendo en esta noche es que el Salvador vendrá. Y estamos también muy cerca al retorno de Jesucristo a la tierra. Así que, amado, que me escuchas, si tienes problemas, tienes dificultades, acepta a Cristo. Dios te dará la salida, Dios te dará la salvación para tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta palabra, gracias por habernos edificado, gracias por tu presencia, por tu espíritu. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra indiferencia, Dios, y ayuda a aquellos que tienen necesidad de ti, Señor. Sálvalos para la gloria de tu nombre, Señor, y sea su nombre inscrito en el libro de la vida y todos sus problemas, sus necesidades, sus enfermedades, Señor, sean en tu voluntad, Señor, sean sanados para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermano, que me escucha. Gracias por haber escuchado y mañana estaremos nuevamente con ustedes en otro mensaje del Señor. Que el Señor les bendiga. Mañana estamos a las 21 horas, como siempre. Amén. Comparta con sus amigos, sus vecinos, con sus familiares, para que la palabra, todos aquellos que la escuchen, sean edificados. Dios les bendiga grandemente.